Bienvenidos a la clase de conciliación en materia penal. Con este material se pretende ilustrar al estudiante acerca de la importancia de la justicia restaurativa como una de las bases de los mecanismos de resolución de conflictos. En el área penal consagrado en el artículo 572 y 573 de la Ley 906 de 2004 y destacando la importancia de la intervención de la víctima y victimario en la resolución del conflicto. La conciliación en materia penal no solo involucra intereses de tipo privado, sino también de carácter público, es decir, que representa una importancia especial para la comunidad en general, dado el tipo de conflicto que la origina y las consecuencias que tiene frente a derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la libertad. El artículo 250 de nuestra Constitución, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso que la ley fijaría los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 906 de 2004 involucró tanto a la conciliación preprocesal como procesal dentro de estos mecanismos, aportando así una visión distinta del conflicto entre víctima y victimario y resaltando perspectivas, necesidades, particularidades y fines que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar y propiciar un proceso y buscar un resultado que solucione las consecuencias generadas por el delito, tanto desde el punto de vista del autor de la conducta como desde la perspectiva de la víctima. En áreas del derecho diferentes al derecho penal, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mientras que en el derecho penal es un mecanismo de justicia restaurativa o restitutiva que atiende a la particularidad del conflicto que se aborda, dado que éste se ha originado en un delito. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se conciben como medios por los cuales se hacen realidad los principios y valores que inspiran al Estado social de derecho, dentro de los que se enmarcan la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía en las relaciones sociales. Por medio de esta clase de mecanismo, se evita a las partes poner en movimiento el aparato judicial, logrando una solución de sus controversias pacífica y amigable. Los mecanismos de justicia alternativa engloban, entre otros, la negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación en equidad o en derecho, caso último que nos corresponde estudiar. Los MASC pueden clasificarse de acuerdo a su composición en autocompositivos. Son aquellos en donde las partes resuelven voluntariamente sus controversias a través de la conciliación, mediación o la transacción. Y heterocompositivos son aquellos donde un tercero decide el conflicto, como es el caso del arbitraje y la amigable composición. La justicia restaurativa es un concepto que conlleva una visión alternativa del tratamiento del conflicto, con miras a superar las limitaciones propias del sistema de justicia formal. Entre ellos, su incapacidad para resolver las causas subyacentes a la conflictividad, satisfacer los intereses de la víctima, lograr una verdadera reinserción del ofensor y dar tratamiento efectivo a todos los casos, devolver el conflicto a las partes. En la conciliación penal el delito no es perdonado, sino que es castigado de una manera diferente, pues se vuelven a resignificar los términos de retribución y retaliación, que originalmente no eran sufrimiento o venganza, sino compensación, reparación e indemnización, dándole una preeminencia a la víctima. En esta línea de la victimología y criminología, el delito no es entendido simplemente como una infracción a la norma penal, sino como una conducta que tiene efectos indeseados en la convivencia de la comunidad y que lesiona a una persona concreta, a la que no necesariamente impulsa un deseo de venganza, sino de restablecimiento, y en el que en el otro de sus extremos integrales interviene un ofensor, para el cual puede ser más fructífera una resolución constructiva del conflicto por medio de sanciones integrativas, de rehabilitación y resocialización, pero también de prevención general, por medio de la afirmación de la ley.
La Resolución 2002 de 2012 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que habla de justicia restaurativa, establece las siguientes nociones. 1. Por programa de justicia restitutiva, se entiende todo programa que utilice procesos restitutivos e intente lograr resultados restitutivos. 2. Por proceso restitutivo se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restitutivos se puede incluir la mediación, la conciliación. 3. Por resultado restitutivo se entiende un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restitutivo. Entre los resultados restitutivos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente. 4. Por partes se entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito que participen en un proceso restitutivo. 5. Por facilitador se entiende una persona cuya función es facilitar de manera justa e imparcial la participación de las partes en un proceso restitutivo. En nuestra legislación colombiana, el artículo 518 de la Ley 906 de 2004 define como programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. Es la esencia de la conciliación el que participe activa y conjuntamente, víctima y victimario, en la resolución de las consecuencias del crimen, en este caso con la ayuda de un tercero facilitador. Por su parte, el resultado restaurativo sugiere igualmente una respuesta que satisfaga los intereses de la víctima, pero también la necesidad de reconocimiento de la culpabilidad, el arrepentimiento y la reconciliación con el infractor para que haya una reintegración a la sociedad. Para este efecto, la ley ha dispuesto objetivos necesarios para hablar de resultado restaurativo, la reparación de los efectos que ha causado el delito, tangibles e intangibles, materiales y morales. Es decir, desde el punto de vista económico, la indemnización y la restitución, y en la medida de lo posible, sobre las aflicciones morales que ha causado la afrenta. Dentro de las posibles soluciones estarían la reparación patrimonial de los perjuicios, la restitución cuando sea posible, el trabajo para la comunidad, la realización o abstención de determinada conducta si se considera pertinente, así como el recibir tratamientos de rehabilitación o educación. La mediación, al igual que la conciliación preprocesal y en general todo proceso conciliatorio en materia penal, es un mecanismo de justicia restaurativa, pero en este caso con la intervención de un tercero neutral que actúa como facilitador entre las partes. Sin embargo, la función de dicho facilitador, particular o servidor público, es únicamente la de buscar el acercamiento de los protagonistas del injusto, promoviendo el intercambio de opiniones e informando, orientando y asesorando a los intervinientes con el fin de lograr que se llegue a una solución del conflicto. Artículo 523, Ley 906 de 2004. Lo que, de lograrse, será puesto en conocimiento del fiscal o del juez para su valoración y la determinación de sus efectos en la actuación. Además, esta figura procesal opera tanto para delitos querellables como para aquellos perseguibles oficiosamente. Artículo 524 de la Ley 906 de 2004, a diferencia de la conciliación y fundamentalmente de la conciliación preprocesal.
La oportunidad procesal para acudir a la mediación lo es a partir de la formulación de imputación, es decir, desde el momento en que se da inicio formal al proceso hasta antes de la iniciación del juicio oral, lo que significa que actualmente la mediación es necesariamente procesal, mientras que la conciliación puede darse preprocesal como requisito de procesabilidad de la acción para los delitos querellables o dentro del adelantamiento procesal en los mismos delitos que por ser querellables admiten desistimiento, o finalmente en el incidente de reparación una vez proferido el sentido del fallo. Finalmente, digamos que los términos no se suspenden con el adelantamiento de la mediación, pero al igual que la conciliación excluye el ejercicio de la acción civil y el incidente de reparación integral. Hablemos de la conciliación en el incidente de reparación integral. La diferencia en este campo radica predominantemente en el momento procesal en que ésta procede y en el hecho de que no está limitada a delitos querellables, sino a todo tipo de delitos en los cuales se haya hecho reconocimiento de responsabilidad penal. Así, una vez se ha anunciado el sentido del fallo condenatorio en cabeza del procesado, la víctima tiene la oportunidad de promover el incidente de reparación integral inmediatamente o dentro de los 30 días siguientes a dicho anuncio, con el propósito de que a través de este mecanismo se establezca la pretensión del resarcimiento y se busque, mediante esfuerzos conciliatorios sucesivos, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en torno a dicha reparación. Este esfuerzo conciliatorio, a diferencia de la conciliación prejudicial, se lleva a cabo frente al juez con funciones de conocimiento, quien puede convocar a una segunda audiencia en caso de que no se haya llegado a un acuerdo en la primera audiencia, con la consecuencia de que si los dos esfuerzos conciliatorios previstos en las audiencias del incidente de reparación integral fracasan, corresponderá al juez decidir sobre la pretensión, teniendo en cuenta las pruebas presentadas por los interesados, los argumentos expuestos a favor de sus pretensiones. La decisión se adoptará en la misma audiencia, se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal. Resulta conveniente aclarar que en el incidente de reparación integral no solamente pueden intervenir la víctima y el victimario, sino que, si es del caso, pueden ser citados también el tercero civilmente responsable y el asegurador, si así lo solicitan la víctima, el condenado o su defensor en el caso del primero, o la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable en tratándose del segundo. Un tema a tratar en materia de conciliación penal es el concerniente al principio de oportunidad, y este es una excepción al principio de legalidad, mediante el cual el Estado renuncia a investigar una conducta que podría ser delito por consideraciones de política criminal. Está consagrado fundamentalmente en el artículo 250 de la Constitución Política, Acto Legislativo número 03 de 2002 y en los artículos 321 a 330 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. La facultad de aplicarlo está en cabeza de la Fiscalía, sin depender de solicitud alguna de las partes, como sí sucede en la mediación o en la conciliación. Su aplicación está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, entidad que podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece la Ley 906 de 2004, para la aplicación del principio de oportunidad. Algunas de las causales para que pueda ser aplicado pueden darse en eventos en los que la conciliación haya o hubiere podido operar. Por ejemplo, la primera causal procede del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 40 de la Ley 1474 de 2011, establece que el principio de oportunidad se aplicará cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado en la ley no exceda de 6 años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada,
Si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación una vez oído el concepto del Ministerio Público. En este evento, puede suceder que las partes concilien o acudan a la mediación después de la formulación de la imputación, con resultado reparatorio integral para la víctima, en cuyo caso, consolidándose de esta manera una causal que amerita la aplicación del principio de oportunidad, resulta posible su aplicación, siempre y cuando, como se señaló anteriormente, pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal. Hablemos de la conciliación preprocesal y del desistimiento. La conciliación preprocesal en materia penal posee características propias que obedecen a la particularidad de las situaciones de conflicto en que recae. Desde una perspectiva constitucional, la razón de ser del Estado Social de Derecho es la defensa del orden justo y los derechos y libertades de las personas. Es con este cometido que el aparato estatal debe perseguir ciertas conductas violatorias de bienes jurídicos considerados importantes para la convivencia pacífica de la sociedad y por lo tanto debe juzgarlas y sancionarlas como delitos. Asimismo, la consecuencia de la responsabilidad penal atribuida a los individuos que han transgredido ese orden es la privación de algunos derechos fundamentales, dentro de los que se destaca la libertad, medio por el cual se esperaría que el infractor de la ley se resocializa y rehabilite para que pueda convivir en comunidad de la manera que se considera más adecuada, sin volver a recaer en las mismas conductas reprochables. Estos factores, entre otros, hacen del tema penal una materia de orden público con consecuencias para la comunidad y para los individuos en particular, en la que los daños no solo son censurables desde el punto de vista del orden normativo, sino que tienen reflejo en la misma calidad de vida de las personas, en su bienestar emocional y en su patrimonio. No obstante que la defensa del orden público, desequilibrado por la conducta punible de una persona, es fin primordial del Estado, se acepta que en algunos casos, por razones primordiales de política criminal, éste renuncie a la oficiosidad de la persecución y deje en manos de la víctima del injusto la voluntad de pedir el adelantamiento de la investigación en contra de su ofensor, sin cuya petición no será posible el reproche penal ni la exigencia de las consecuencias que se derivan del mismo. De allí surge la institución de la querella, como mecanismo impulsor de la acción penal y como forma de lograr indirectamente, a través de la conciliación, la solución del conflicto originado con el delito. En la sentencia C-893 de 2001, la Corte Constitucional expuso claramente la noción de la misma, diciendo: la conciliación es un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, gravados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral, quien, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y le imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilien. Podemos decir entonces que en derecho penal, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el que las partes, entrabadas en un conflicto que tiene origen en la comisión de un hecho punible, solucionan sus diferencias e intentan llegar a un acuerdo que las beneficie mutuamente, procurando que el resultado repare los daños causados, manteniendo incólumes los derechos de las víctimas, pero que al mismo tiempo reafirme la ley. Como consecuencia de la conciliación preprocesal establecida en el artículo 522 de la Ley 906 de 2004, puede operar el desistimiento. El desistimiento opera únicamente para delitos querellables y es consecuencia precisamente de la naturaleza jurídica de la petición de parte, solo que aquí la decisión es tomada de manera unilateral. Establece el artículo 76 de la Ley 906 que en cualquier momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria,
El querellante puede verbalmente o por escrito manifestar su deseo de no continuar con los procedimientos. Si dicha voluntad se manifiesta antes de la formulación de la imputación, corresponderá valorarla al fiscal coordinador antes de aceptarla. Si ya se ha producido formulación de imputación, le corresponderá al juez del conocimiento, luego de escuchar previamente a la fiscalía, tomar la decisión correspondiente sobre su aceptación. El desistimiento podría ser una consecuencia de la conciliación, en el sentido de que si se llega a un acuerdo satisfactorio, la víctima puede comprometerse a retirar su petición de que se ejerza la acción penal. Para mayor información, te invito a que descargues nuestra guía de conciliación en materia penal como complemento a lo aprendido hoy. Gracias por tu atención.